Muy buenos días, les damos la bienvenida a la 41ª sesión de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar, REAF-Mercosur. Saludamos a las autoridades y a las delegaciones de los países que nos acompañan. Desde hace 20 años, la REAF es una expresión de voluntad de diálogo permanente sobre políticas públicas y cooperación, expresada por los gobiernos y organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena del Mercosur ampliado. Cuenta con el apoyo de agencias y organismos internacionales con el objetivo de construir instrumentos de desarrollo, crecimiento y equidad para la agricultura familiar de la región, la cual es no solo una fuente vital para la producción de alimentos, sino también un pilar fundamental de nuestra economía, nuestra cultura y para el cuidado del ambiente. Este esfuerzo conjunto ha significado implementar políticas que no solo benefician a los agricultores, sino que también contribuyen al desarrollo sostenible y a la seguridad alimentaria de nuestra región. Hoy, en esta 41ª REAF, nos encuentra a mitad del diseño de la agricultura familiar de las Naciones Unidas, un marco global que refuerza y subraya la necesidad de seguir apoyando y fortaleciendo a la agricultura familiar como base del desarrollo sostenible y equitativo. Nuevamente agradecemos a todos su presencia. Y para compartir a continuación las palabras de bienvenida, vamos a invitar a acercarse al escenario a la señora María Fernanda Maldonado, directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y coordinadora nacional ante la REAF de Uruguay. También invitamos a tomar su lugar al señor Vanderlei Seeger, secretario de Agricultura Familiar y Agroecología del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar y coordinador nacional ante la REAF de Brasil. El señor Santiago Rojas Alessandri, director del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile, la señora Diana Salamanca, directora de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del Viceministerio de Desarrollo Rural y coordinadora nacional ante la REAF de Colombia, la señora Rosana Ayala, viceministra de Agricultura Familiar y coordinadora nacional ante la REAF de Paraguay, y también nos acompaña a distancia el señor Álvaro Molinedo, viceministro de Desarrollo Agropecuario y coordinador nacional ante la REAF de Bolivia. Cedemos entonces la palabra a la señora Fernanda Maldonado. Bueno, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Buenos días a todos, a todas. Muy bienvenidos a esta sesión de REAF. La verdad que es un gusto, un honor poder tenerlos a todos aquí hoy presentes. En el marco de la presidencia pro tempore de Uruguay, agradecemos a las autoridades presentes en la mesa y al público en particular, a las delegaciones que han venido desde el exterior. Bienvenida a Bolivia, miembro pleno del Mercosur. Nos reúne la sesión de la REAF Mercosur, que en esta oportunidad implica un hito por los temas centrales a los que nos abocaremos a trabajar durante estos días. En primer término, nuestra REAF tiene un espacio específico para pensar en el diseño de la agricultura familiar y los planes nacionales que, a instancia del grupo coordinador, se han venido construyendo entre los años pasados y este. Creo que es clave contar con planificaciones concretas que logren colocar a la agricultura familiar, campesina e indígena en la agenda pública, dar una mirada transversal de la agricultura familiar a nuestras instituciones agropecuarias y salir a buscar a encontrar otras instituciones no agropecuarias para trabajar en el sector. No se trata de una discusión menor. Cuando hablamos de agricultura familiar y reflexionamos sobre si se tiene que apoyar, si se tiene que estar en la agenda, si se tiene que tener continuidad, estamos discutiendo el modelo de desarrollo en los países y en la región. Cuando decimos que la agricultura familiar tiene que salir fortalecida del diseño, estamos tomando parte de una discusión y parte que tomamos, es decir, que nos interesa que se produzcan alimentos suficientes y diversos en los países. Que entendemos que proteger los ecosistemas requiere de cierta forma de producción y ciertas prácticas productivas. Que nos importa que la gente pueda optar por el medio rural como un lugar en donde vivir y desarrollarse. Que nos damos cuenta que hoy hay desigualdades
y que es necesario tanto la política pública como la organización de quienes viven en el medio rural para revertir esas desigualdades. Pero además, esta REAF no es solo un parteaguas del diseño. Tiene dos elementos de agenda muy importantes y muy hijos del tiempo complejo que también creativo nos toca hoy vivir. Uno es el que refiere al seminario de TICS. Por supuesto que pensar hoy en el agro sin pensar en las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, la cibernética, es tapar el sol con un dedo. Hoy estas tecnologías llegan al sector sí o sí, y un debate que en el marco de la REAF queremos pensar y dar es qué tecnologías se precisan, para qué se precisan esas tecnologías, quiénes acceden a esas tecnologías. En esa clave, reflexionar sobre las preguntas del tipo: ¿son estas nuevas formas de comunicación la oportunidad de romper el aislamiento de las mujeres en el agro? ¿Puede la tecnología ser una forma de retorno de los jóvenes y las jóvenes al agro? ¿Es el avance de las TICs una oportunidad para frenar la emigración rural? ¿Pueden estas tecnologías sustituir trabajos, pero no para provocar más desempleo, sino para generar otros empleos, otras condiciones de vida también en el campo? ¿Qué investigación y qué tecnología precisamos para el modelo de país y del Mercosur que queremos desde la agricultura familiar? El campo está cambiando, la tecnología lo está cambiando todo. Este seminario nos va a ayudar a contribuir una mirada común y reflexiva. No mirar cómo suceden las cosas, sino incidir y ser parte de los procesos. Finalmente, hablando de tiempos claves y urgentes, el primer seminario de nuestra REAF pone en el centro la COP30. Nos preparamos para un verdadero hito global, la aprobación de los compromisos de los 10 años en materia de cambio climático. Decir que el desafío más grande que tiene la humanidad hoy es el ambiental es tan necesario como obvio. El panel intergubernamental viene anunciando los puntos de inflexión que hemos alcanzado y nuestra región constituye uno de los territorios donde, siendo o no causantes de ello, más se viven las consecuencias del cambio y la variabilidad climática. En ese marco, esta REAF es un eslabón clave ante un evento histórico. Sin sutilezas, la COP30 es un espacio para discutir el futuro de todos y todas. Me enorgullece pensar que la REAF es la presidencia pro tempore de Uruguay, no se equivocó, no esquivó la responsabilidad de poner en el centro de su agenda tremendo desafío para poder pensar que el rol que tendrá la agricultura familiar frente a una alternativa de transición justa y límites a la destrucción del medio ambiente y la naturaleza. No tengamos dudas que estamos frente a un debate importante, conmovedor y que nos exige el más alto compromiso y la mayor creatividad posible. Demos entonces a la región y el mundo toda la inteligencia, conocimiento y experiencia que la REAF ha acumulado en estos años de construcción regional. Venimos de estar ayer en el seminario Transformación Sostenible de la Ganadería. Allí estuvimos exponiendo sobre dos hitos importantes para nuestro país en esta mitad de diseño: el Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias y el Plan Nacional de la Agricultura Familiar. Sin duda, ambos ponen como centro de las políticas públicas a las personas que viven en el sector rural. Detrás de la producción hay personas. Si queremos encarar transformaciones y cambios, debemos apuntar al bienestar de las personas. Así que invitarlos también a continuar trabajando pensando en ellos, en su salud, bienestar, educación, seguridad, etc. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con la palabra de Vanderlei Seeger, coordinador nacional ante la REAF Brasil. Muy buenos días a todos que estão participando conosco. Eu vou falar despacito portunhol para que podamos compreender todos.
Cumprimentar Maria Fernanda, Santiago e Rosana, que são representantes dos países membros da REAF. Cumprimentar também todas as delegações dos países. Quero fazer uma saudação muito especial à delegação brasileira que está aqui, do governo e da sociedade civil. E reafirmar também a importância de dizer a todos nós outros que estamos aqui sobre o papel da REAF e reafirmar, sobretudo, o papel da agricultura familiar neste espaço onde, por muito tempo, estamos formulando, discutindo e debatendo a importância desta agenda que, enquanto espaço do Mercosul, tem criado e formulado subsídios importantes para que os governos possam implantar políticas públicas em seus países. E, a mim, particularmente, um momento muito rico porque fiz parte da REAF como sociedade civil e ahorita estou cumprindo um papel importante no governo brasileiro, do qual trago um fraterno abraço do presidente Lula e, ao mesmo tempo, de nosso ministro Paulo Teixeira, ministro do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Reafirmar também a importância, neste momento em que há no mundo todo um debate político e de polarizações em alguns países, disputas políticas muito complexas, e que creio que espaços como a REAF, em primeiro lugar, têm que reafirmar a importância da democracia em todos os nossos países como um instrumento central para que espaços como a REAF possam continuar existindo, independente de governos. Governos são cíclicos. A REAF, a Reunião Especializada da Agricultura Familiar, precisa permanecer, precisa cada vez mais se consolidar e, sobretudo, propor aos governos as políticas públicas que nos interessam, que vão de encontro às nossas necessidades. O presidente Lula tem afirmado um dos grandes eixos da sua política, de todos os mandatos que esteve, está em seu terceiro mandato em nosso país, que é o combate à fome e, sobretudo, a discussão sobre a soberania e a segurança alimentar e nutricional de nosso povo e de nossa região. E para isso, todas as políticas públicas desenvolvidas no aspecto de nosso ministério estão colocadas com uma centralidade muito especial, importante, e nossa política de Brasil tem que estar voltada sobre dois eixos importantes. Produção de alimento, e não é qualquer alimento, sim, um alimento saudável, e por isso aprovamos há pouquinho tempo um plano nacional de produção orgânica e agroecológica, que é uma agenda central para nosso ministério, creio que também para todos nós outros que estamos fazendo parte da REAF. E para discutir o Plano Nacional de Produção Orgânica e Agroecológica, precisou estar muito forte a presença da participação social, trazendo para a construção do plano elementos fundamentais para que podemos ter um plano execuível em nosso país. Em tempo que discutimos câmbios climáticos, precisamos também olhar, enquanto política pública, preocupar-se com essa agenda, porque as inversões de fontes públicas, de recursos públicos, não podem prescindir de uma discussão sobre os câmbios climáticos e os efeitos que essas mudanças têm causado em nosso país, em nossas populações, mesmo no campo quanto nos grandes aglomerados urbanos, como tivemos experiências em nosso país há pouco tempo, onde uma catástrofe ambiental aconteceu no nosso estado do Rio Grande do Sul, muito cercano a nós, e que, além dos prejuízos econômicos, tivemos muitas perdas, muitas vidas. Em contraponto, o norte do país está
passando por situação com relação às queimadas, às secas, e assim sucessivamente. Creio que os países de vocês também têm enfrentado situações como esta. Se nós outros, em governo, nos nossos governos, não conseguirmos identificar ou priorizar as políticas que têm na centralidade a produção de alimento limpo, o combate ao desmatamento, não teremos resultados impactantes com as políticas quaisquer que sejam, independente de que agricultura estamos falando. A média, a grande, e sobretudo o impacto na pequena agricultura e na agricultura familiar, nos assentamentos, nas regiões onde os povos indígenas, onde as comunidades negras são as mais afetadas. Encerro trazendo, sobretudo, desafios que estão na agenda regional. Creio que Maria Fernanda tem trazido acá um tema central, que são as TICs. Essa agenda das mudanças, sobretudo dos mecanismos tecnológicos que podem nos auxiliar muito quando estamos falando acá de ferramentas tecnológicas, estamos falando de estruturas da internet, das redes, da capacidade de cobertura dos serviços tecnológicos e que podem e devem ser usados a nosso favor e que devem ser utilizados para massificar, para ampliar acesso a informações. Em Brasil temos muito forte a estrutura da pesquisa, das informações sobre a modernização do campo, a tecnificação do campo, mas ainda existe um vazio muito grande entre estas informações, estes conteúdos produzidos e o acesso por parte dos nossos agricultores familiares. E creio que a REAF é um espaço onde podemos compartilhar as informações construídas nos nossos países irmãos, para que juntos possamos construir uma agenda estruturada sobre câmbios climáticos, sobre acesso a mais informação e sobre outras pautas, em especial trazendo no centro do debate a celebração do decênio da agricultura familiar. Já estamos na metade do decênio, já temos um balanço do que e para que serviu esses 5 anos e melhorar aquilo que ainda não conseguimos avançar nos próximos 5. E digo mais, o decênio da agricultura familiar é uma referência para podermos pensar os próximos 20, 30, 50, 100 anos dessa agricultura familiar e que queremos um rural com gente. Rural com gente significa não apostar, não incentivar uma agricultura só produtivista. Agricultura produtivista de monocultivo exclui as pessoas do campo. A agricultura que nós queremos, a agricultura familiar que nós desejamos e enquanto política pública no Brasil queremos construir é aquela que pode produzir alimentos, construir a soberania e segurança alimentar e nutricional, mas acima de tudo manter os povos, as pessoas, as famílias no campo, produzindo e sendo felizes. E para isso é que existe governo. É para isso que os governos fazem escolhas. E a escolha que o governo brasileiro fez é reconhecer a importância das agriculturas de grande porte, mas priorizar e focar na agricultura familiar, porque aí sim nós conseguimos construir uma agenda estruturada de produção e de gente no campo e gente feliz. Desejo que seja muito frutífero os nossos dias de trabalho e parabenizo por fim, Lautaro, o seu trabalho e a sua equipe, porque tenho certeza que tudo isso aqui também está acontecendo graças ao esforço pessoal da sua equipe e da estrutura, né, que mesmo mínima, muitas vezes é o esforço que cada país faz para trazermos e mantermos a importância da reunião especializada da agricultura familiar. Parabéns, bom encontro. Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con la palabra de Santiago Rojas Alessandri, director del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile.
Muy buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? Bien, bien, qué bueno. Saludar y agradecer al gobierno de Uruguay que nos acoge también. María Fernanda, hemos venido también conociéndonos un buen tiempo. También agradecer a Lautaro, que también todo el esfuerzo de la Secretaría Técnica para coordinar este espacio. También está acá el director regional de FAO, saludar también, un gusto Mario. También está el gobierno de Uruguay presente, el canciller, CAF, las distintas autoridades, también los equipos de los gobiernos de Mercosur y países invitados como nosotros, también las delegaciones campesinas acá presentes y organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que este es un espacio único en el mundo y eso hay que destacarlo. Y ha generado justo ayer eran los 30 años de Coprofam y hablaban de cómo hay momentos que baja un poco la energía y hay otros momentos que sube. Y yo creo que estamos en un buen momento y ese es el reflejo de este encuentro que estamos teniendo acá. Y destacar que como Chile, como gobierno, con la sociedad civil, con los otros países también de Latinoamérica, en estos momentos, ¿no es cierto?, donde hay muchas tensiones sociales, político-económicas, cambio climático, que nos afectan y que sobre todo afectan a las comunidades más vulnerables, a los pequeños productores, a las mujeres rurales, forzando, ¿no es cierto?, muchas veces la migración, afectando los sistemas productivos y los modos de vida. Para quienes no conozcan INDAP, INDAP es un servicio del Ministerio de Agricultura que trabaja justamente orientado a la agricultura familiar a través de asistencia técnica, inversiones y créditos, y sobre todo también con las organizaciones campesinas, con un modelo participativo y territorial, con representaciones en todas las regiones y en la mayor parte del territorio nacional. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado justamente trabajando con las organizaciones desde el principio. Cuando asumió nuestro presidente Gabriel Boric, nosotros, me tocó asumir como director nacional, hicimos una estrategia participativa del INDAP con miras al 2030. Y ahí trabajamos distintos ejes como agricultura sostenible, mercados inclusivos, la asociatividad y el cooperativismo, pero también el fortalecimiento y la modernización institucional. Entonces, en esos temas son los temas que hemos ido avanzando. Y en concreto, en una agenda que compartimos profundamente con Brasil y también con otros países hermanos, es justamente el tema de la agricultura sostenible, porque sabemos que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Y en eso creamos un programa nuevo en INDAP que se llama Transición a la Agricultura Sostenible, que busca justamente acompañar a las y los productores que quieran transicionar. Porque siempre hay un grupo de convencidas y convencidos en todas partes, pero hay otros que están intrigados y a eso tenemos que apoyarles para justamente acelerar este carro de la transición hacia una agricultura más sostenible y resiliente. A nadie nos deja, yo creo, impávido las imágenes de lo que hemos visto también en España, en Valencia. Lamentamos mucho las pérdidas de vida humana, mandarle un abrazo a todas esas familias, pero creo que eso también nos tiene que movilizar mucho en la acción para justamente avanzar en políticas de gestión de riesgo de desastre efectivas y con urgencia. Y también en INDAP estamos trabajando justamente una política en esa línea que, como decimos en Chile, estamos caminando y masticando al mismo tiempo, porque a la vez que trabajamos la política estamos modificando los programas desde ya, porque la verdad es que eso no puede esperar. Asimismo, el INDAP tiene más de 60 años, pero no por eso no debemos revisar la institucionalidad. Entonces también estamos en un proceso de modernización institucional importante, acompañados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que va a ser un proceso a 5 años de revisar la oferta programática, de ver cómo avanzar también hacia extensionismo digital, una serie de modificaciones que estamos trabajando y que va a ser también obviamente con las organizaciones, con el Congreso, con todos los actores, porque creemos que esa es la forma de avanzar. También esto no es algo que nace de la nada, sino que acá viene un trabajo de ustedes, de las organizaciones, Coprofam, más de 30 años, antes de eso otras organizaciones. También quería saludar y agradecer a Octavio Sotomayor, que fue un director de INDAP, que hizo un encuentro muy grande de agricultura familiar en Chile en 2017. Y después tuvimos otro encuentro en 2022. Y queríamos manifestar que tenemos toda la voluntad también como país para poder albergar, si es que existe la voluntad obviamente de todas y todos, un encuentro durante el 2025 que nos permita seguir discutiendo las políticas, poniéndonos de acuerdo, colaborando para poder avanzar en estas distintas agendas. Hay dos temas que son también muy importantes para nosotros como gobierno, no solo en la agricultura familiar, sino en todas las políticas, que es el fortalecimiento de las mujeres y los jóvenes. Entonces, en concreto, las mujeres rurales había una brecha muy importante y ha cambiado mucho la composición de lo que eran los instrumentos de fomento en la agricultura familiar. A principios de los 90 solamente un 20% de los instrumentos llegaban a las mujeres. Hoy día en INDAP estamos casi en paridad, casi 50% de los instrumentos llegan.
pero aún así hay muchas brechas. Entonces estamos trabajando la reducción de brechas para que lleguen el mismo nivel de inversiones, para que el monto de los créditos también sea equiparable, y sobre todo también fomentando la participación política de las mujeres rurales, porque ahí hay una brecha muy grande. Justo anoche lo conversábamos en la cena, tuvimos elecciones de alcaldías en Chile, hay 350 alcaldías. Adivinen cuántas alcaldías son hoy día de mujeres. 20 de 350. Es terrible. Entonces todavía tenemos una brecha de participación política que es muy importante, y sin eso no vamos a poder transformar y avanzar hacia mayor equidad. Asimismo, también un foco muy importante que nos ha mandatado nuestro presidente es las juventudes rurales. Nuestro presidente es un presidente joven, justamente, y él también viene de un territorio rural, viene de la Patagonia, de Magallanes, la parte más sur de Chile. Y justamente hemos trabajado con la Mesa Nacional de Juventudes Rurales, que también reconformamos. Acá hay algunos representantes, para construir una política nacional de juventudes rurales, que nos está tomando, comenzó en septiembre del año pasado, todavía seguimos avanzando, pero ya estamos próximos a lanzar esta política, porque creemos que los procesos no deben ser apurados, deben ser con base, para que sea una política realmente de Estado y no solo de gobierno, porque si no viene otro gobierno y cambia esa política, y justamente la idea es que esto persista. Justo ayer conversaba con un joven rural de la mesa y me decía, ¿pero qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer que esto siga? Y yo le decía, bueno, eso también es labor de ustedes, las organizaciones, ustedes tienen que darle soporte. Si es que ustedes no defienden la política, esa política se va a caer. Nosotros vamos a poner todo el esfuerzo, pero obviamente ahí está el trabajo mancomunado. Para ir cerrando, refrendo también la convicción hacia la transformación de sistemas agroalimentarios sostenibles, de la transformación rural inclusiva, que ha empujado también FAO a nivel mundial. Estamos en eso, no solamente agricultura, sino que es agricultura y alimentación. Tenemos que ver cómo nos modernizamos también como gobierno en eso, porque hoy día no existe justamente un ministerio de alimentación. Estamos teniendo esas discusiones en nuestro país, pero sobre todo avanzar hacia una producción más sostenible, agroecológica, y vemos ahí y admiramos mucho el trabajo que ha hecho Brasil, por ejemplo, con compras públicas. Entonces tenemos que buscar esas grandes políticas que realmente transformen los sistemas agroalimentarios. Para ir cerrando, solamente agradecer nuevamente a todas y todos por este espacio, que sea muy fructífero, que lo aprovechemos, que aprovechemos también de fortalecer la Unión Latinoamericana, porque también esa es una brecha que tenemos a nivel regional, y creo que este espacio puede ser muy interesante para, desde la agricultura familiar, empujar justamente esa agenda en otras temáticas. Gracias. Continuamos ahora con la palabra de Rosana Ayala, coordinadora nacional ante la REAF de Paraguay. ¿Me ven? Sí. Falta una tarima. Muy buenos días a todos. Para romper un poco el hielo, estamos muy serios, así como veníamos diciendo con Sebastián. Buenos días a las autoridades presentes, señor ministro de Cancillería, el representante de FAO, ICA, a la CAF, que hoy nos abre las puertas de su casa para recibirnos, al gobierno de Uruguay, a los representantes, coordinadores nacionales, Fernanda, Vanderlei, que se acopla a la REAF, Santiago, y a los demás representantes y a nuestros queridos representantes de organizaciones productores que están aquí, tanto de Paraguay, al equipo que me acompaña hoy en este evento tan importante que es la REAF, a Lautaro. Muchas gracias por esa paciencia que siempre tenés para acompañarnos en todos estos procesos que estamos realizando a través de la REAF. Les hago llegar el saludo, los cordiales saludos del señor presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de Agricultura, el doctor Carlos Jiménez. Para nosotros poder participar de este espacio que es la REAF es muy importante. Paraguay hoy está enfrentando un panorama diferente desde el ámbito de la agricultura familiar. Con el apoyo del presidente de la República tenemos muchos temas pendientes y muchos temas que ya estamos trabajando desde el inicio de este gobierno. Queremos seguir apoyando a la agricultura familiar y de hecho se reivindica en la creación del Viceministerio de Agricultura Familiar en Paraguay. Hoy contamos con un viceministerio que se encarga de las políticas públicas y de poder hacer un seguimiento de todos los trabajos que ya se vinieron haciendo
anteriormente y hoy continuar con estas brechas nuevas que nos abre hoy para la agricultura familiar. Desde el gobierno de Paraguay, hoy apostar por la agricultura familiar es apostar por el desarrollo rural de los territorios. Sabemos la importancia que este espacio ocupa dentro del sector rural, que la alimentación básica viene a la mesa de mano de la agricultura familiar. Hoy el gobierno de Paraguay, a través de las compras públicas, da un claro mensaje de que el sector rural y especialmente la agricultura familiar necesita del gobierno, necesita de ese apoyo para que mejore la calidad de vida de los productores y productoras del sector rural. Y tampoco olvidar el sector rural joven. Apostar por la educación agropecuaria es uno de los puntos fundamentales dentro del gobierno, que los pequeños productores con sus familias puedan volver a arraigarse en el campo, que los jóvenes puedan empoderarse nuevamente en el sector rural, que sea una opción válida para ellos, poder afincarse nuevamente, volver al campo. Hoy estamos teniendo esa visión de que los jóvenes están retornando porque el campo se vuelve nuevamente atractivo para los jóvenes. Eso es un punto muy interesante que también dentro de la REAF estamos tocando, que la juventud rural nuevamente pueda empoderarse de ese sector, que pueda tener un valor agregado para esos jóvenes que se interesen. La tecnología es un avance y los jóvenes son un punto muy importante para ese avance tecnológico que el sector rural y en especial la agricultura familiar necesita. Sabemos hoy que con el cambio climático necesitamos de tecnologías mínimas para poder seguir produciendo alimentos de calidad, por sobre todo. Entonces hoy jugamos un papel muy importante, tanto el sector de los gobiernos, el sector de la sociedad civil, las organizaciones de productores, jugamos un papel importante porque debemos construir con la tecnología, acompañar todo lo que deba hacer para el mejoramiento de la productividad en el campo. Sabemos que nos enfrentamos a una situación muy relativamente negativa, que es el cambio climático, pero debemos unir fuerzas, unir investigaciones, unir espacios como este y por sobre todo esa inteligencia que necesitamos para poder afrontar todo lo que se viene y todo lo que ya estamos pasando en los diferentes países que estamos aquí presentes. Desde el gobierno del Paraguay hoy tenemos el fiel compromiso de seguir avanzando y apoyando a la agricultura familiar. De hecho, esos son los mensajes que el señor presidente y el señor ministro venimos dando en el sector rural y acompañando por sobre todo de cerca, visitando a nuestros productores, y eso refleja en el Plan Nacional de Agricultura Familiar que lo venimos construyendo de la mano del IICA, de la FAO, con ese apoyo fundamental que nos dan y por sobre todo construyendo con los actores esenciales que son los productores y las organizaciones. Con ellos queremos construir y queremos también presentar más adelante un plan nacional de agricultura familiar, poder unir ese esfuerzo con el sector también de la REAF, con el bloque que ya está encaminando en ese espacio, como lo son Uruguay y los otros países, Brasil, que está muy avanzado también trabajando en su plano Zafra, que son ejemplos muy importantes para nosotros como país de seguir avanzando y de poder tener un plan que nos pueda encaminar y que los gobiernos pasen, pero que ese plan se cumpla. Esa es la idea que tenemos desde el gobierno del Paraguay y estamos muy contentos de poder participar nuevamente de este evento. Hoy Paraguay juega un papel muy importante dentro de la agricultura familiar y poder darle vida nuevamente a la REAF. Desde Paraguay lo hicimos en este periodo, desde el año pasado, con ese compromiso de poder sumar a lo que es REAF y a todo el bloque y también aprender de esto, porque necesitamos entre todos poder unir los conocimientos y poder tener propuestas para políticas públicas que sean válidas para el sector rural, porque de nada sirve hacer políticas públicas, pero que el beneficiado, que es el productor, no llegue al alcance. Entonces hoy tenemos ese compromiso en esta reunión de seguir avanzando con todo lo que demanda
las tecnologías, las nuevas eras para este sector, y estamos aquí uniendo ese esfuerzo y poder compartir y poder llevar a replicar en nuestros países todo lo que venimos aprendiendo aquí en la REAF. Agradezco a todos por este espacio que estamos teniendo aquí y que tengamos una buena REAF por sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí vamos a invitar a subir a Diana Salamanca, directora de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del Viceministerio de Desarrollo Rural y coordinadora nacional ante la REAF Colombia. Buen día para todas y para todos. Mi nombre es Diana Salamanca, soy la directora de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Colombia. Primero que todo, compartirles un caluroso saludo de nuestro presidente Gustavo Petro y de la ministra de Agricultura, la ministra Marta Carvajalino. En este gobierno que inició en 2022, la agricultura familiar y comunitaria es el centro de nuestra política de gobierno. En primer lugar, la agricultura familiar ocupa o es también, son también los sujetos de la política de reforma agraria que tenemos actualmente en desarrollo. Como lo estipula nuestro acuerdo de paz firmado en el año 2016 por el Estado colombiano, es un mandato que avancemos en nuestra política de reforma agraria. Tenemos una meta de 3 millones de hectáreas que deben ser redistribuidas y además deben ser también entregadas a los núcleos familiares de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Como parte de ese avance y de las políticas públicas que tenemos en ese sentido, hemos estipulado una resolución en donde no solamente reconocemos a la agricultura campesina, familiar y comunitaria, sino también a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Fruto de ese reconocimiento étnico, también tuvimos como parte de nuestra política pública la incidencia en la COP16, en donde incidimos en la modificación al artículo 8J para que los pueblos afrodescendientes fueran parte también del cambio que necesitamos en torno a la biodiversidad. Y allí la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria también ocupó un lugar preponderante. En particular porque allí manifestamos y fuimos también muy decididos en poner la discusión y el debate de que es la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria la que puede también, y ha durante más de 50 años demostrado que a través de sus prácticas, especialmente las prácticas agroecológicas, la que puede hacer esa sinergia entre las políticas de agricultura, pero también las políticas del medio ambiente. En particular en la COP16 quiero comentarles que tuvimos un gran avance en esa sinergia. Se articularon tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Ambiente e hicimos el lanzamiento de la Política Nacional de Agroecología. Por primera vez en este gobierno tenemos una Política Nacional de Agroecología. Allí contemplamos 4 ejes de esta política que van a ser muy preponderantes para dar respuesta a esas necesidades en torno a la crisis climática que tenemos actualmente y que la agricultura familiar puede aportar en este sentido. Por último, quisiera también pues agradecerles por la invitación a nuestro país de ser parte de esta red y compartirles también que estaremos muy pendientes de todos los avances que se tengan en torno a la política pública de sus países. Quisiéramos también manifestarles que el próximo año la ministra de Agricultura ha declarado el año de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Entonces tendremos pues una agenda muy activa en torno a esta decisión. Y en el año 2026 queremos que esta articulación del año de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria en 2024 tenga resonancia con 2026, que será el año de la reforma agraria en nuestro país, y pues acogeremos también varias de las experiencias
ojalá todas, de los países hermanos que están trabajando en torno a esa redistribución de la tierra para la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Además del coordinador REAF Bolivia, que comentábamos al principio, está acompañándonos a distancia, se ha sumado Cristian Callejas, representante de la Subsecretaría de Economía Regional y de Pequeños y Medianos Productores, coordinador nacional alterno de la REAF Argentina, a quien ya vamos a escuchar en pantalla. Poder tener aplicaciones que nos permitan poder monitorear el acceso al agua, ¿sí? Los registros, que hoy por hoy en Argentina se está haciendo un trabajo de depuración del registro para poder tener un dato certero de cuántos NAF poseemos, y también cómo podemos lograr y cómo vamos a articular entre todos para que los agricultores familiares puedan aprovechar esas herramientas de desarrollo tecnológico, puedan aplicarlas al trabajo cotidiano y puedan mejorar su calidad de vida. También es un factor muy importante de
de la agricultura familiar, la juventud rural. Garantizar y asegurar y acompañar que la juventud rural no migre a las grandes urbes, que es una constancia que ha pasado históricamente, y cómo podemos generar y permitir el desarrollo de una vida digna dentro de la ruralidad para las futuras generaciones. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad de poder estar presentes, acompañándolos y siguiéndolos virtualmente, y muy contento de estar acá con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, se escuchó perfectamente. Bueno, ahora vamos a continuar entonces con la palabra de Álvaro Molinedo, coordinador nacional ante la REAF Bolivia. Bueno, antes mandar un saludo a la FAO, al ICA, a COFROFAM y también a la UTARO, y pedirles disculpas por no estar de manera presencial en esta importante actividad de SEAF que se está realizando ahí en nuestro vecino país de Uruguay. Justamente como parte de representante de la SEAF de Bolivia, más que todo como gobierno nacional nosotros hemos venido encarando muchos programas, casi el 80% de los programas que hemos desarrollado en nuestro país viene enfocado apoyando más que todo de fomento a la producción en coordinación con nuestros productores, que es de la agricultura familiar. El 80% también de los productores a nivel nacional en Bolivia son pequeños productores, son de la agricultura familiar. Es por eso que para nosotros como gobierno nacional es muy importante apoyar a este sector. Y este 80% de productores a nivel nacional en Bolivia, más que todo, abastecen a la seguridad alimentaria de nuestro país con el 100% de sus productos. Entonces, por eso que para nosotros garantizar seguridad alimentaria es apoyar, es trabajar de manera coordinada, más que todo incrementando los rendimientos de producción, mejorando la productividad con este sector que es muy importante para nosotros. Por otro lado, también justamente estamos en una situación más que todo muy alarmante, lo que es el cambio climático, la crisis climática que viene afectando a muchos sectores, más que todo la sequía en nuestro país ha venido afectando muy fuertemente. Pero ante esta situación, nosotros también hemos venido desarrollando diferentes programas en coordinación con otras entidades, incluso que es el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Hemos venido desarrollando programas de sistemas de riego, más que todo con cosechas de agua, más que todo para que estos sectores productores puedan de alguna manera seguir produciendo de manera continua. Entonces, ante toda esta situación, nuestro gobierno viene promoviendo políticas que benefician a nuestros pequeños productores y garanticen el acceso al agua, que es un recurso vital. Por eso nosotros fomentamos a un sistema agroalimentario que respeta a nuestra madre tierra y promueve prácticas agrícolas sostenibles. También, más que todo, nosotros en gran parte de nuestra población tenemos lo que son nuestras organizaciones sociales que están conformadas en un pacto de unidad, que son diferentes organizaciones sociales. Estamos hablando de una Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos, estamos también hablando de una Confederación Nacional de Trabajadores Interculturales, estamos también hablando de una Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias, como son las Bartolinas Sisa,
también estamos hablando de una Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia y también de lo que es el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas. O sea, tenemos prácticamente a todo lo que representa la agricultura familiar organizados en diferentes organizaciones sociales y que a la final estos llegan a conformar un punto de unidad. Y ahí más que todo también se sigue practicando en nuestro país todo lo que son los conocimientos ancestrales. No podemos nosotros directamente dar un salto, pero también ahí nosotros como Estado estamos acompañando con lo que es también las innovaciones modernas, acompañarles a dar también un salto tecnológico, también manteniendo los conocimientos ancestrales. Entonces, en nuestro país nosotros hemos venido desarrollando, trabajando diferentes programas y proyectos que hasta el momento yo puedo manifestar que en esta gestión de gobierno que estamos a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, ya no tenemos la necesidad de importar productos agropecuarios como son varios, ¿no? Por ejemplo, en tubérculos, en hoja. Vamos a intentar otra vez conectarnos. Bueno, muy bien. Bueno, si regresa la conexión, me avisan y le cedemos nuevamente la palabra. Vamos a continuar entonces con la agenda prevista. Vamos a agradecer a los disertantes que nos acompañaron en esta primera etapa y les vamos a solicitar que tomen sus lugares para entonces invitar a acercarse al escenario a la señora Gianna Gregory, ejecutiva senior del sector público del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. También vamos a invitar al señor Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional de FAO para América Latina y el Caribe. También le vamos a dar la bienvenida a Mario León Fruto, gerente del Programa de Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar del IICA. Y vamos a pedirle también que tome su lugar al señor Alberto Brock, presidente de la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado, COPROFAM. Muy bien. Y ya le vamos a ceder la palabra entonces a Gianna Gregory. Hola, buenos días, señoras y señores. Bienvenidos acá, Banco de Desarrollo de América Latina, en nuestra sede acá en Montevideo. En nombre de Miguel Ángel Hostos, representante de CAF en Uruguay, en el mío propio, queremos decirle que siéntanse en casa. ¿Okay? Es para mí un honor dar unas breves palabras de bienvenida en esta 41ª reunión especialización de agricultura familiar. Me contenta mucho porque tenemos muchos temas coincidentes en cada uno de los speech que estamos dando de palabras de bienvenida. Me sumo a todas las palabras dadas por mis predecesores, pero quiero hacer una especial referencia a los representantes de todos y cada uno de los organismos e instituciones de los distintos países que hoy nos acompañan. Sin ustedes, esto no hubiese sido posible hacerlo. Y nos honran muchísimo con su presencia. Nos ha quedado claro que la agricultura familiar se constituye en un aportante fundamental para la seguridad alimentaria y en el desarrollo rural de nuestra región. En muchos casos, además, forma parte importante del abastecimiento alimentario para las grandes ciudades. Esta actividad, me comentaban mis compañeros expertos en el tema, produce aproximadamente el 80% de los alimentos consumidos en nuestra región. Genera empleos a más de 60 millones de personas y, como bien decía nuestra compañera de Paraguay, integra a mujeres, jóvenes, comunidades indígenas en las actividades productivas. Sin embargo, esta producción está presentando o se ve afectada por un conjunto de problemas coyunturales y estructurales
que nos afectan en general a todos y en particular a la región, tanto América Latina como el Caribe, y que requiere soluciones adaptadas a nuestras realidades. El caso de temas como cambio climático, acceso a mercados, desigualdad y pobreza rural, entre otros. En este ámbito entonces, y entendiendo que la agricultura familiar es un pilar esencial en la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la región, CAF, con la colaboración de todos y cada uno de nosotros, de todos los actores involucrados, nos hemos planteado como desafío el fortalecimiento de nuestra presencia local a través de la innovación y la prestación de servicios, no solo financieros, sino técnicos, con una visión clara de la realidad de cada país, lo que nos permitirá coayudar a enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades para construir un futuro más equitativo para nuestros agricultores familiares. Nuevamente, muchísimas gracias por estar y por favor siéntanse en casa. Un placer. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cederle la palabra a Mario León Frutos, gerente del Programa de Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar del IICA. Bueno, muy buenos días para todos. Estimadas autoridades de la Presidencia Pro Tempore de Uruguay, distinguidos representantes de los países miembros del Mercosur, apreciados agricultores y agricultoras presentes a través de cada una de sus organizaciones, a los representantes de la cooperación técnica, del sector cooperativo de Uruguay, a todos los presentes. Quiero extender y ubicar con cada uno de ustedes los saludos de nuestros directores, el doctor Otero, director general del IICA, y el doctor Ibrahim, director de Cooperación Técnica. Y al conmemorar estos 20 años de la REAF, nos encontramos en un momento decisivo para la agricultura familiar en la región. El IICA reconoce en ese sentido el liderazgo que Uruguay ha venido impulsando en esta agenda en un contexto donde los desafíos tecnológicos, climáticos, financieros, organizativos, entre otros, aún siguen demandando respuestas y reacciones colectivas, obviamente relacionadas a estos temas. La agricultura familiar no solo es un sector productivo, es el custodio de nuestra seguridad alimentaria, ya se ha mencionado, produce más del 80% de nuestros alimentos. Obviamente, hoy por hoy se revaloriza y cobra renovada relevancia el hecho de ser guardianes de prácticas ancestrales, y más aún en un contexto donde la variabilidad climática está latente. Su conocimiento del territorio y su capacidad de adaptación representan un activo invaluable para la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios. Desde el IICA reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer las capacidades técnicas y la innovación de la agricultura familiar desde el año pasado, y continuaremos, mejor dicho, desde este año y desde el año pasado vamos a continuar trabajando en 4 líneas que, de acuerdo a la última Junta Interamericana de Agricultura, que es el espacio de gobernanza de la entidad y que obviamente es mandato para nosotros, se han establecido 4 acciones colectivas, entre ellas la de institucionalizar un espacio de diálogo entre nuestros aliados, nuestros actores, como la COPROFAM, como la REAF, como el PDRR, que es el Programa de Diálogo Rural Regional de Centroamérica, la Secretaría Agropecuaria del Centro del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, el sector cooperativo, el sector de la academia. Y justamente hemos tenido una reunión donde hemos empezado a levantar cuáles iban a ser esas necesidades, ¿verdad?, de cooperación técnica demandadas como para poder el año que viene dar respuesta a las mismas. Hemos definido una segunda acción colectiva que tiene que ver la de ubicar y la de posicionar a la agricultura familiar en la agenda climática. Por ello es que hemos venido trabajando y respondiendo a una cooperación técnica a nivel regional, en este caso del Mercosur,
Hemos mantenido reunión con los colegas justamente de CAF dentro de esa línea, como para poder diseñar un programa regional que atienda las necesidades de la agricultura familiar. Un tema que se ha mencionado y hemos venido llevando adelante iniciativas es todo lo que tenga que ver con procesos de digitalización en empresas asociativas. En los últimos meses hemos venido diseñando 2 asistentes virtuales que lo estamos poniendo a prueba, de 4 que tenemos previsto llevar adelante, aparte obviamente de otros cursos de capacitación como para que se pueda comprender de alguna manera fácil y sencilla todo lo que tenga que ver con los procesos de la digitalización. Estos asistentes virtuales, uno es para el sector cooperativo, ya le veo al amigo Martín Fernández, ¿verdad? En este momento a través de Cooperativa de las Américas estamos haciendo curaciones, es decir, a través de especialistas viendo el funcionamiento para que entidades, en este caso de fomento al asociativismo, al cooperativismo, puedan tener una herramienta digital que les pueda ser útil en el desempeño, digamos, dentro de lo que es esta promoción. Y otro asistente que tiene que ver con la cadena productiva de café, que fue un poco un pedido de los institutos de café en Centroamérica. Ahí le miramos a Brasil como productor de café, a Colombia como productor de café. Y la ventaja de estas herramientas, digamos, sustentado en esta tecnología es que uno puede hacer las consultas, ¿verdad? En cualquier idioma. En mi caso, como yo soy de Paraguay, hice consulta en guaraní, me respondió en guaraní, sin ningún inconveniente. Y eso es muy útil. Bueno, y otra acción o la cuarta acción colectiva, digamos, que venimos trabajando es toda la que tiene que ver con valor agregado en origen de los productos de la agricultura familiar y su inserción competitiva en los mercados, ¿verdad? Un tema creo que ha tomado mucha relevancia en los últimos tiempos y bueno, estas acciones colectivas no buscan otra cosa más que justamente los países entre regiones, por fuera de regiones, puedan encontrar elementos comunes, elementos sustantivos, necesidades, como para poder, desde la cooperación técnica, dar respuesta a esas necesidades. Y todo esto dentro de este contexto de una nueva generación de políticas públicas para la agricultura familiar. Y cuando hablamos de una nueva generación, no quiere decir que aquellas que están vigentes deban de ser sustituidas, no. Hay necesidad de establecer políticas de inclusión digital, de atención a todo lo que tenga que ver con la variabilidad climática, pero también hay otros temas que son muy importantes, ¿verdad? Parte de la aceleración digital en el sector, cómo adaptar estas tecnologías y necesidades relacionadas a la agricultura familiar, cómo fortalecer los sistemas, digamos, de extensión rural, de asistencia técnica con enfoques de prácticas climáticamente inteligentes, obviamente hoy por hoy con el uso de la tecnología. Pero también hay una necesidad de desarrollar nuevos mecanismos financieros, ¿verdad? Es decir, hablamos mucho de los drones, hablamos mucho de las computadoras, hablamos mucho de los sensores, hablamos mucho de lo que es IoT, ciberseguridad, etcétera. Pero si no establecemos instrumentos financieros que puedan estar disponibles para los productores, que los productores puedan tener conocimiento de todas estas herramientas, que antes de que ese instrumento financiero o ese crédito esté disponible, se les pueda brindar un buen asesoramiento técnico en cuanto al uso de esos instrumentos y a la importancia que tienen esos instrumentos para sus sistemas productivos. Obviamente todos estos aspectos deben de ser considerados. El diseño de la agricultura familiar nos brinda una ventana de oportunidad única. Las recomendaciones y decisiones construidas en estos 20 años de la REAF, ayer estuvimos compartiendo los 30 años de la COPROFAM, eso no es poca cosa, deben traducirse pero en acciones concretas y es ahí donde como agencia de cooperación queremos intervenir. El ICA está comprometido a ser un puente entre el conocimiento técnico y las necesidades reales de nuestros agricultores familiares y sus organizaciones. La transformación de los sistemas agroalimentarios será posible solo con una participación activa y entre todos de las organizaciones de la agricultura familiar, en este caso de la región. Trabajemos juntos para que las alianzas que forjemos hoy se conviertan en realidades tangibles para los territorios rurales del Mercosur. Muchas gracias.
Muy bien, continuamos ahora con la palabra de Alberto Brock, presidente de COPROFAM. Caríssimos amigos e amigas, companheiros, companheiras, buenos dias. Que bom estarmos todos reunidos em mais uma REAF oficial Mercosul, neste lindo país que nos recebe sempre muitíssimo bem, Uruguai. Nós outros queremos saludar a todos os presentes. Queremos saludar, em primeiríssimo lugar, o Ministério de Ganaderia, Desarrollo de Uruguai, o governo de Uruguai, por la realização, em conjunto com os demais coordenadores desta importante REAF. Queremos saludar a todos os coordenadores dos países que nos brindaram com uma bela mensagem agora há pouco. Lo faço em nome de Vanderlei Ziger, meu caríssimo secretário de Agricultura Familiar do MDA de Brasil. Sintam-se todos abraçados em nome das organizações. Me gostaria de saludar com muitíssima alegria as organizações aqui presentes, as que fazem parte da COPROFAM. Um saludo muito especial a todos os membros de COPROFAM presentes nesta REAF como delegados e delegadas. Mas quero saludar de modo especial também as demais organizações que não fazem parte da COPROFAM, pero que são legítimas, que são delegados e delegadas pelas sessões nacionais de cada país. Um saludo muito especial a todos os movimentos sociais, as organizações. Também queria ressaltar a presença das companheiras mulheres, da juventude, que faz parte das organizações desta REAF Mercosul. Um saludo muitíssimo especial às demais autoridades de governos. Um abraço muito especial a Mário, que representa el ICA. Um abraço muito especial também ao representante da FAO de América Latina e Caribe, Dr. Mário. Mário, a tua presença nesta REAF significa para nós outros das organizações um grande compromisso com a agricultura familiar e com a REAF Mercosul. Muitíssimas graças, Dr. Mário, a la FAO, a Luiz Beduski. Saludar também ao FIDA Luiz, que está aqui presente, nos acompanhando. Saludar também a doutora Tiana, que nos brindou agora com uma mensagem, que creio que é desta casa, deste banco, que ayer tivemos a alegria de ser na reunião muitíssimo importante com esta casa, que é muito simbólico estarmos aqui. E a todos e a todas que nos acompanham nesta importante REAF Mercosul. Nós outros das organizações entendemos que é muitíssimo importante exercitar um diálogo político. O mundo necessita de dialogar. O mundo necessita de fazer consenso, de fazer acordos para resolver parte dos grandes problemas que nós outros vivimos nesse momento. Mas não é fácil fazer o diálogo. Fazer diálogo exige preparação, exige escuta. E fazer diálogo também exige, às vezes, abrir mão de muitas coisas. E este é um desafio. E a REAF nos proporciona isso, onde os diferentes, com papéis extremamente diferentes, se sentam para encontrar caminhos em prol de um grande objetivo. Por isso que a REAF tem uma particularidade muito especial. Nós outros cremos nesse diálogo.
Agora, no ano passado, em Paraguai, hemos hecho durante a presidência pro tempo do Paraguai a comemoração dos 20 anos da REAF. Ayer comemoramos aqui em Uruguai os 30 anos da Coprofam, que é na rede que organiza, que representa, através dessas redes nacionais, das organizações nacionais, a agricultura familiar, campesina e indígena. Portanto, essa REAF ocorre num momento extremamente importante, porque, em primeiro lugar, nós outros estamos na metade do desenho das Nações Unidas da Agricultura Familiar. Há 2 semanas, Thomas, estivemos em Roma, no Global Fórum Mundial, organizado pela FAO, pelo FIDA, com o apoio do Comitê Mundial da Agricultura Familiar, com a presença de organizações de todo o mundo, para evaluar esta caminhada da década da agricultura familiar. E vimos que temos, Lautaro, muitas coisas importantes que nós outros logramos nesses 5 anos. Mas também vimos que temos muitíssimos desafios. São gravíssimos os desafios que temos a partir das desigualdades, a partir do hambre, a partir das inseguridades e da necessidade de ampliar as políticas públicas para a agricultura familiar em todo o mundo. Nós outros nos orgulhamos muito da caminhada que tivemos aqui em el Mercosul ampliado, a partir desses últimos anos, a conceituação da agricultura familiar, as políticas públicas, a participação social. Pero também somos cientes que não resolvemos todos os problemas. Há milhares de agricultores que não têm acesso às políticas públicas. Assistência técnica não chega para todos. Continua com muita desigualdade. Temos muita pobreza. Nós outros somos responsáveis por a maioria dos alimentos que chega na mesa da população, pero também somos responsáveis pela maioria da pobreza do campo. Temos que enfrentar essas desigualdades. E este é um desafio que queremos dizer aos governos, para que vocês continuem fazendo opções certas, porque governar é fazer opções. Não há outra forma. O problema é saber a quem se dirige, a quem é que se beneficia, a quem se prioriza. E por isso nós outros estamos fazendo o papel das organizações para poder incidir para que a agricultura familiar, campesina, indígena, seja verdadeiramente contemplada com as políticas públicas em todos os países. Segundo ponto, nos preocupa gravemente o tema dos impactos da crise ambiental. É muito sério. E como nós outros podemos, como parte da solução da crise ambiental, poder estar nas mesas de negociações onde se decidem os destinos do mundo para esse enfrentamento. Como nós outros podemos sentar-se nessas mesas das COP para elevar a voz e as propostas da agricultura familiar? Como a agricultura familiar, doutor Mário, pode ter acesso aos fundos bilionários que se fazem para o enfrentamento desta crise? Para onde vai esta plata? O que chega para os agricultores familiares? Então, este é um tema central que nós queremos, entre as prioridades desta REAF, nos preparar para a COP20 em Brasil, em el próximo ano. A COP30, desculpa, em Belém de Pará, em el próximo ano. Então, são temas centrais que nós outros queremos debater. E, por último, colocar que, como parte dessa solução,
Temos muitas propostas, muitas experiências importantes agroecológicas para cambiar a forma de produzir e fazer uma adaptação necessária para o enfrentamento dos graves impactos da crise climática em todo o mundo. Portanto, nós queremos parabenizar ao governo mais uma vez de Uruguai, dizer que estamos muito contentes de estar aqui, creemos nesse espaço de diálogo e queremos também colaborar para que se alcance esses grandes objetivos. Muito obrigado. Invitamos a acercarse ahora a Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional de FAO para América Latina y el Caribe. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, seguidores representantes, amigos representantes del gobierno de Uruguay, María Fernanda y los otros colegas, amigos representantes del gobierno de Bolivia, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Chile, de Colombia, que están aquí presentes con nosotros, quienes me han antecedido la palabra, nuestros amigos y colegas del ICA, de la CAF, esta hermosísima sede que las han brindado para esta conferencia, y naturalmente nuestros amigos de Coprofam, felicitarlo por los 30 años, y no solamente por un problema de edad. Cuando se habla de 30 años significa que se viene de muy lejos, pero que se va muy lejos. Es la única forma en la cual se puede trabajar en un sector estratégico de desarrollo como el que nosotros nos estamos planteando, y por tanto desearles mucha vida para adelante a este proyecto tan importante que ustedes llevan adelante. Quiero agradecer y quiero dar la bienvenida a los representantes de otras instituciones amigas, a líderes de la sociedad civil del Mercosur ampliado que están en este momento aquí en sala. Para nosotros como FAO es un honor dirigirnos a ustedes en esta importante reunión especializada que se celebra en el marco de los 20 años del compromiso del Mercosur para el fortalecimiento de la agricultura familiar. Durante las dos últimas décadas, ustedes lo han recordado, REAF ha sido un espacio fundamental para el diálogo, para la innovación de políticas públicas que benefician a la agricultura familiar, fundada justamente en ese diálogo y en esa acción colectiva, que han creado esa plataforma que también es una fuente de inspiración en otras regiones del mundo y es referencia y facilitador de tantas acciones que hacemos en conjunto. Y esto, como bien se señalaba ahora, fue recientemente bien recordado en el Foro Global de Agricultura Familiar que hemos celebrado en nuestra sede central en Roma, ahora hace poquitas semanas, donde se hizo un balance de los primeros 5 años del diseño de agricultura familiar y en donde mecanismos como la REAF fueron de referencia en ese debate. Yo creo que la alta vulnerabilidad de la agricultura familiar frente a eventos climáticos extremos, como algunos han recordado, sequías, inundaciones, cambios de patrones de participación, afectan tanto la productividad como la seguridad alimentaria en toda nuestra región. Y la inseguridad alimentaria es un factor que golpea fuertemente. Si lo pensamos en la población, estamos hablando del 28%, si lo pensamos en los sectores rurales, nos superamos el 32%. Pero yo quiero señalar una cosa porque ustedes son parte, no uso la palabra éxito porque sería demasiado, parte de la señal positiva que está recibiendo América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, nosotros elaboramos los informes anuales sobre el estado de situación a nivel mundial y de las diferentes regiones y de los países, y por segundo año consecutivo este informe, que se llama SOFI, indica que la única región del mundo que está reduciendo los niveles de hambre es América Latina y el Caribe. Y como siempre estamos preocupados en los temas que tenemos que estar preocupados, a veces cuando hay algún resultado positivo, creo que hay que destacarlo en la justa dimensión. Está claro, estamos hablando de cerca de 4,5 millones de personas
que en los últimos 2 años han salido del escenario de hambre. Pero uno de los dramas de los números es hablar de números y no de caras, de expresiones, de personas. Y creo que tenemos que tener un espíritu positivo de entender de que hay 4,5 millones de personas menos que hoy pasan hambre, o sea que empezaron a comer todos los días. Claro, si hablamos de los números grandes y que tenemos 41 millones de personas que pasan hambre, es una señal muy pequeñita. Y tampoco podemos hablar que es una tendencia, porque es algo que viene pasando en los últimos 2 años, pero es una señal, y una señal que tenemos que leer bien, porque es una señal que viene sobre todo, según los estudios de nuestros técnicos, viene sobre todo de América del Sur y de México. Por lo tanto, digamos que el esfuerzo de los agricultores familiares es parte de este escenario positivo. No usaría la palabra exitoso, parte de este escenario positivo. Y también nos tiene que llevar a una reflexión, también la responsabilidad que debe asumir el Mercosur, la REAF, en el desafío regional. Ese mismo informe indica por primera vez de que la región está marchando a 3 ritmos diferentes. Nosotros siempre hablamos de América Latina y el Caribe. En verdad, hablamos mucho de América Latina y poco del Caribe. Y tenemos que hablar mucho más del Caribe y actuar mucho más con el Caribe. Pero que estamos yendo a velocidades diferentes. Parte del resultado, como les decía, se debe sobre todo a la repartida de América del Sur y México después del COVID. Pero nosotros nos encontramos con un escenario centroamericano, donde han hecho grandes esfuerzos, no es que han hecho pocos, han hecho grandes esfuerzos, pero el cambio climático les destrozó las capacidades de mejora. Por lo tanto, ni avanzaron ni retrocedieron. Pero tenemos el Caribe que sigue siendo en escenarios de aumento de hambre. Entonces la pregunta que nos hacemos es si nosotros nos vamos a encerrar en escenarios subregionales o como subregión van a tener la potencia de interacción con el resto de la región para que no nos encontremos en el futuro con 3 Américas Latinas y Caribeñas, que sería un peligro enorme. Pensemos en otras regiones del mundo, cuando se dividen de esta forma por velocidades, ritmos y niveles de desarrollos diferentes. Lo señalo porque creo que estos son parte de los retos que tienen planteado ustedes y que nosotros trabajaremos intensamente con ustedes. Yo creo que desde la FAO, ustedes saben perfectamente que promovemos una agenda de transformación rural centrada en políticas específicas para la agricultura familiar que potencia en su contribución productiva y social en el ámbito rural. Recuerdo, y allí Alberto me hará algunas correcciones quizás, que apenas se superó el COVID, y lo digo por experiencia, por sentimiento personal, apenas se superó el COVID, la primera reunión del REAF se hizo en Santiago, en nuestras oficinas públicamente. La verdad, como yo había llegado en ese momento, me parecía lo más lógico del mundo empezar con ustedes. Empezar nuestra primera iniciativa pública con ustedes. Alberto decía que nunca se había hecho en el ámbito de la FAO. Eso es historia anterior. Lo que sí para mí era bien importante la conexión entre las realidades que significaban ustedes y la acción que tenía que hacer la FAO. Y eso solamente se profundizó. Solo lo hemos profundizado, por suerte en un clima mejor, por suerte ya no en el clima del COVID. Y eso es una señal, y no es una señal de la FAO hacia REAF, sino es una señal de los dos, de uno y de otro. La cooperación va en 2 vías, la cooperación no va solamente en una vía. Y justamente para eso, cuando ustedes hablan de agendas de trabajo que compartimos, yo quisiera destacar el papel principal que las organizaciones de la agricultura familiar tienen para facilitar a sus miembros el acceso a servicios financieros, asistencia técnica y mejorar condiciones de mercado, generando así ingresos y crecimientos económicos sostenibles. Contamos también con el respaldo del diseño de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, que creo que todos estamos de acuerdo que sigue siendo una gran oportunidad para avanzar en las formulaciones de políticas públicas. Y en eso no nos tenemos que olvidar nunca. Recuerdan que estábamos en la mitad del camino, pero tenemos que acelerar y tenemos que profundizar en esos aspectos. Yo creo que el otro aspecto es que nosotros no podemos actuar, inclusive en el ámbito de la cooperación bilateral entre FAO y la REAF, solamente encerrados a nuestros canales internos. Pongo solo un ejemplo de esto. Yo creo que ambos tenemos que mirar con ojos muy atentos hacia la Alianza Global de Lucha contra el Hambre y la Pobreza que ha lanzado el gobierno
de Brasil en el marco de la presidencia del G20, porque es una novedad, y es una novedad muy profunda. Y si hay algo que tenemos que tener la capacidad de no perder las oportunidades, y esta es una gran oportunidad de acción que se va a terminar concretizando ahora en el mes de noviembre, cuando los líderes mundiales del G20 se reúnan y aprueben formalmente el plan contra la pobreza y el hambre del G20. Junto a la REAF hemos impulsado acciones concretas de otros tipos que ustedes conocen perfectamente y está claro que reconocemos el trabajo que ustedes han realizado para promover un mayor esfuerzo desde el punto de vista de recuperación de alimentos y el conocimiento profundo de la tierra, los animales, los océanos, los bosques. Hay algo que algunos de ustedes han dicho durante sus intervenciones ahora que lo tomamos como compromiso de nuestro lado. Otro de los desafíos que tenemos frente a nosotros, que no es ni de ustedes, nosotros solamente, es la COP30. La COP30 todavía no se ha hecho la COP29, pero está claro que es a la COP30 donde esta América Latina y Caribeña tiene que enfocar sus esfuerzos. Creo que ya hemos iniciado hace tiempo, hicimos junto a ustedes y otros el diálogo previo a la reunión de los presidentes de los países amazónicos, de los 8 países amazónicos, donde nosotros pensábamos, Luis, iban a venir unas 5.000 personas y había 20.000 personas y nos alcanzaron las acreditaciones, pero que demuestra un estado de ánimo muy profundo que tenemos que tener la capacidad de profundizarlo. La COP30 es una gran oportunidad para nosotros, pero puede ser solo oportunidad si nosotros no tenemos la capacidad de incidir y actuar, y para eso tenemos que sumar todas las capacidades que nosotros podamos. Y lo otro que quiero señalar es también esta visión en la cual nosotros somos parte de una actividad, 2 momentos que se dan esta semana, que son casuales en el tiempo, pero sí emblemáticos. Como ustedes saben, yo estoy viniendo de la apertura junto al presidente de Uruguay de la conferencia de ganadería sostenible en Punta del Este, donde están participando 15 ministros y hay más de 600 personas que están participando. Es el primero que se hace en América Latina y el Caribe, porque es la primera continuidad de la conferencia global que hicimos en septiembre en Roma, ¿correcto? Pero que para mí se relaciona lo que estamos haciendo hoy acá con lo que está haciendo Punta del Este. Pero no se lo estoy diciendo a ustedes. En mi intervención de ayer lo dije al revés. Hablé del rol de los agricultores familiares en el espacio del esfuerzo ganadero sostenible en relación a los temas del cambio climático. Por lo tanto, vamos a ver. Pero a su vez va a haber otra iniciativa que para mí me entusiasma enormemente y es de forma diferente, que va a ser esta noche. La red de universidades del centro-sur de América Latina, están todos los países del Mercosur, a nivel de universidades, van a juntar a 1.000 jóvenes innovadores en un gran debate de 3 días. Yo hablo esta noche, un debate de 3 días acerca del concepto de la innovación, del desarrollo tecnológico, de lo que ustedes están hablando, abrir fronteras, tener a la academia cada vez más cerca de nosotros. Es un desafío muy concreto, por eso me entusiasma extraordinariamente, porque no estamos hablando del cambio generacional con un pensamiento superior al que tenemos nosotros. Por eso quiero agradecer que nos hayan invitado aquí, quiero agradecer a las instituciones presentes. Yo creo que juntos continuaremos promoviendo esa integración que nos planteamos y esas propuestas que nos señalamos para que nuestra región y nuestro mundo alcancen realmente una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor ambiente, finalmente una mejor vida. Eso sí, como decimos siempre, sin que nadie quede atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros damos por concluida esta apertura formal de la 41ª REAF Mercosur.